había pensado, ¿no?, que había orado ya hace unos cuantos años atrás, cuando el Señor me hizo comprender que era el Evangelio. Durante muchos años pensaba que yo conocía el Evangelio, vivía por el poder del Evangelio, pero mi conocimiento, mi experiencia del Evangelio era muy superficial. No estoy hablando cuando yo era recién convertido, sino estoy hablando que después, ya hace muchos años, estuve trabajando como líder de la iglesia, no solamente líder de la iglesia, he sido pastor, estuve pastoreando la iglesia ya muchos años. Y allí me di cuenta, el Señor me hizo ver que mi conocimiento, mi comprensión del Evangelio, mi experiencia en el Evangelio era muy superficial. Estaba tan agradecido al Señor y dije al Señor, ¿cómo me gustaría llevar este mensaje a otros cristianos que están viviendo como yo? Entonces, Señor, pedí que abriera la puerta. Y también en ese momento todo mi ministerio era en coreano con los coreanos. El Señor, si vos me abrís puerta hacia la iglesia argentina o latinos, me gustaría llevar este mensaje de evangelio a ellos también. Bueno, como había orado, cuando dijo el evangelio, que predique el evangelio, que enseñe el evangelio, dije, wow, no podía decir que no. Así que estas 12 veces que voy a tener, va a ser mucho más enseñanza que predica, mucho más enseñanza. Voy a tratar de hacer para que esto no sea muy aburrido, que no sea como una clase del seminario, pero va a tener mucha enseñanza para que ustedes puedan comprender mejor el Evangelio y que eso ayude en su anhelo de crecer en el Señor, en su anhelo de experimentar más el poder del Evangelio y también sepan qué pedir para el Señor, qué es lo que el Evangelio debería hacer en mi vida. Uno sabiendo eso puede pedir eso al Señor, porque Él es el Espíritu Santo, es el que obra en nosotros para que todos nosotros podamos crecer, experimentar más el poder del Evangelio y ser más como Cristo y vivir esta vida abundante que el Señor nos prometió. Bueno, vamos ahora. Señor, queremos escuchar tu palabra, que el Espíritu Santo esté obrando en medio nuestro para que nosotros podamos comprender tu palabra, no solamente una comprensión intelectual. Señor, te ruego por anhelo, pasión de conocerte más y crecer más, y también vivir por tu gloria. Señor, obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1, versículo 3 a 10. Voy a leer este pasaje. Si ustedes tienen el celular o la Biblia, pueden abrir el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 hasta el 10. Efesios, es el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios 1, 3, 10. Yo voy a leer de la versión de Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, hoy quiero que nos hagamos una pregunta sencilla, pero muy decisiva. La pregunta es, ¿dónde está el centro de tu fe? O en otras palabras, ¿por qué vivís o querés vivir como cristiano? ¿Cuál es el propósito de tu vida de fe? Vivimos en un tiempo en el que muchas veces el Evangelio se presenta casi exclusivamente desde la necesidad del hombre. Se escucha con frecuencia, ven a Jesús para que tu vida mejore. O, como alguna secta dice, pare de sufrir. O acepta a Cristo para no ir al infierno. Y aunque esas frases pueden contener algo de verdad, muchas veces dejan una impresión peligrosa, que es como si Dios existiera para cumplir nuestros planes y como si nosotros fuéramos el centro de todo. Pero cuando miramos la Biblia, descubrimos algo más profundo. La salvación no es simplemente un recurso para nuestro bienestar. La salvación es el camino por el cual Dios nos trae de regreso al propósito para el que fuimos creados. Volver donde deberíamos estar tú y yo. No solamente nosotros, sino todo y cada uno de los seres humanos que hoy vive en la tierra. Al igual que el publicano, el hijo pródigo, David, Isaías o Pedro, reconoció su absoluta pobreza espiritual. Hoy necesitamos volver a mirar el Evangelio con honestidad y reverencia. ¿Es el Evangelio un plan para nuestra comodidad o es el despliegue de la gloria de Dios? Lo primero que necesitamos recordar es esto: nuestra existencia no es un accidente. No estamos aquí porque sí, ni por casualidad, ni para perseguir nuestras propias satisfacciones como fin último. Dios nos creó con un propósito claro: que su gloria sea conocida, reflejada y adorada. Fuimos hechos para vivir delante de Él, para caminar con Él, para disfrutarlo y honrarlo. Y glorificar a Dios no significa darle algo
que le falte, como si Dios necesitara algo de nosotros. Él no necesita nuestra ofrenda, nuestro tiempo, nuestro sacrificio. No, Él no tiene ninguna necesidad. Él es Dios, un ser perfecto. Él tiene todo, nada le falta. Por eso glorificar a Dios es en cada área de nuestra vida reconocer quién es Él, rendirnos ante su grandeza, reflejar su carácter y aprender a deleitarnos en su perfección. Eso es glorificar a Dios. Pero la historia humana no es la historia de un mundo que glorificó a Dios como debía. Es la historia de una rebelión que tiene su origen en Edén. Esta desconexión comenzó con la caída de Adán, quien, siendo el representante de la humanidad, eligió dudar de la bondad de Dios para buscar su propio criterio del bien y del mal. Al pecar, Adán no solo rompió una regla, sino que introdujo la naturaleza de la autonomía, o sea, vivir bajo nuestra propia ley en el corazón humano. La consecuencia de este pecado original es que ahora nacemos con una inclinación natural a desplazar a Dios del centro y ponernos a nosotros mismos en el lugar que le corresponde. La gloria que debíamos reflejar quedó empañada por el egoísmo. Al igual que Jacob, antes de Peniel, que vivía buscando afirmarse por sí mismo, sosteniendo su vida con sus propias fuerzas, con sus propios recursos y estrategias, así también la humanidad eligió un camino de independencia, vivir sin Dios, o vivir como Dios, si Dios fuera solo un accesorio. Es el intento trágico de la criatura de querer ser su propio creador, ignorando que fuimos diseñados para encontrar nuestra plenitud solo en su gloria. La Escritura es clara. Todos nosotros hemos fracasado en glorificar a Dios como debíamos. En vez de buscar su gloria, buscamos la nuestra. En vez de vivir para su voluntad, vivimos para la nuestra. Y esta tragedia tiene consecuencias reales. No se trata solamente de errores o debilidades humanas. Se trata de una condición más profunda, una bancarrota espiritual total. Hemos ofendido al Dios santo e infinito. Por eso, si Dios nos tratara conforme a su justicia, todos nosotros estaríamos bajo condenación eterna. Así, nuestra pobreza más grave no es material, sino espiritual. Estamos, por naturaleza, sin recursos delante de Dios. Pero así, aquí es donde el Evangelio resplandece con una luz que supera toda imaginación humana. El Evangelio no comienza con lo que el hombre merece, sino con la misericordia de Dios.
En su gran misericordia, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a pecadores, tomando nuestro lugar en la cruz. Por eso el pasaje de hoy en versículo 7 dice, ¿en quién? O sea, en Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Allí, en la cruz, ocurre algo glorioso. Dios no solamente nos rescata, sino que también sostiene y defiende su propia gloria, porque el pecado no fue ignorado ni pasado por alto, fue castigado. La justicia de Dios fue satisfecha en el sacrificio de Cristo. Y los beneficios de esa obra, perdón, reconciliación, vida eterna, pertenecen ahora a quienes se arrepienten y confían en Él. Nosotros, algún momento en nuestra vida nos dimos cuenta que nosotros éramos pecadores, que había un Dios que eso nos ama, había un Dios que preparó un camino de salvación. Sí, nos arrepentimos, reconocimos que somos pecadores y nos arrepentimos y aceptamos por fe que Cristo murió por mí en aquella cruz. Y acá llegamos a un punto crucial, hermanos. Si pensamos que el Evangelio termina cuando soy salvo, entonces todavía estamos mirando el Evangelio con el centro equivocado. Porque sí, Dios nos salva del juicio, es cierto. Sí, nos libera del infierno, es verdad. Pero ese no es el fin último del Evangelio. La salvación es un propósito real, glorioso, pero un propósito intermedio. Es el camino por el cual Dios nos restaura. El propósito final sigue siendo el mismo desde el principio. Dios nos creó por su gloria, para su gloria. Dios nos salva para su gloria, para que nosotros podamos vivir de vuelta para la gloria de Dios. Ese es el propósito último del Evangelio. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios no te salva solo para que tengas una vida cómoda. Dios no te salva solo para que te vaya bien. Dios te salva para devolverte a tu verdadero lugar. Vivir para Él. Por eso la santificación no es un extra para cristianos, solo para cristianos avanzados. No es opcional, es esencial. Porque la santidad es justamente el proceso por el cual Dios nos conforma a Cristo para que nuestra vida vuelva a reflejar esa gloria maravillosa de nuestro Creador. El pasaje de hoy confirma reiteradamente esta verdad. En versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el propósito de nuestra salvación. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por supuesto, todos somos pecadores, podemos estar delante de Dios como si fuésemos justos por la justicia de Cristo. A eso se llama justificación por la fe.
Pero el Evangelio no es solamente justificación por la fe, también es la santificación por la fe, para que todos nosotros fuésemos realmente santos y sin mancha delante de Dios. Eso se hace por la santificación. Y la santificación se hace por la fe, por la obra del Espíritu Santo. En versículos 5, 6 dice, habiéndonos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, por su gracia somos salvos. Ahora nosotros vivimos para la alabanza del Señor. Versículos 7, 8. Tenemos redención por su sangre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es la sabiduría según la Biblia? La sabiduría en la secular sería cómo hacer cosas más adecuadas en cada situación. Eso podría definir la sabiduría en nuestro mundo. Pero la Biblia define de diferente manera. La sabiduría es conocer, reconocer que Dios es el ser supremo, el tesoro incomparable. La gloria de Dios es el máximo valor por el que un ser humano tendría que vivir. Que nuestra satisfacción, nuestra felicidad no está en la tierra, en el mundo, en las cosas del mundo, sino en la gloria de Dios. Saber eso y vivir de esa manera. Esa es la sabiduría e inteligencia según la Biblia. Entonces, tenemos la redención por su sangre. El propósito para que nosotros vivamos con esta sabiduría e inteligencia. Déjenme contarles una ilustración que nos va a ayudar a comprender mejor esta verdad. Imaginen por un momento a un águila real. ¿Alguna vez han visto águila real? Una ave majestuosa diseñada por el creador, con alas que pueden alcanzar la envergadura de 3 metros. El mío será 1,80 m y algo. Sería más de 1 metro más que esto. Ojos capaces de divisar su objetivo a varios kilómetros de distancia. Pero, supongamos, esta águila, por alguna razón extraña, ha crecido en un gallinero. Día tras día, el águila camina con la cabeza gacha, compitiendo con otras gallinas por unos granos de maíz y algunos gusanos en el lodo del patio. Si le preguntaran, ella diría que es feliz. Después de todo, tiene su buche lleno y un lugar donde dormir. Ella cree que ese patio es todo lo que existe y que su mayor satisfacción es encontrar una semilla más que la demás, un gusano más que la demás. Hermanos, esa es la imagen de la tragedia de la autonomía humana. Vivimos buscando nuestra propia gloria en las migajas de este mundo, pensando que la libertad es elegir nuestro propio grano de maíz. Pero un día el águila mira hacia arriba y siente un impulso extraño. Hay un deber escrito en sus huesos, un propósito original para el que fue creada. Ella no fue creada para el lodo,
fue hecha para las alturas. Cuando el Evangelio nos alcanza, es como si Dios nos recordara nuestro verdadero diseño. La salvación no es simplemente que Dios nos dé un mejor maíz en el gallinero. La salvación es Dios sacándonos del patio y llevándonos a la inmensidad de Dios. Al principio, el águila podría tener miedo. Abrir las alas parece un esfuerzo, parece un deber pesado. Pero en el momento en que extiende sus alas y las corrientes térmicas de la gloria de Dios la elevan, ocurre el milagro. El deber se convierte en su deleite. Ella no sufre por tener que volar. Al contrario, descubre que solo volando es plenamente un águila. Solo allí, en las alturas de la santidad y la comunión con Dios, encuentra la mayor satisfacción y libertad de su existencia, el cristiano. El punto es este: si te quedas en el suelo buscando tu propia comodidad, morirás siendo una sombra de lo que debías ser. La salvación es el camino de regreso al aire. Fuimos criados para que la gloria de Dios sea nuestro cielo. No te conformes con el gallinero cuando Dios te ha redimido para que tu vida sea un vuelo eterno para su alabanza. Hermanos, el evangelio que predicamos no termina en el yo, sino termina en él. Así como Jacob fue quebrantado para ser transformado, pasando de ser dueño de su vida a ser siervo de Dios, también nosotros necesitamos rendirnos. Porque cuando el centro de nuestra vida deja de ser nuestro control, nuestras metas, nuestros planes, y volvemos a Dios, entonces el Señor comienza a obrar de manera real y profunda en nosotros. No busques a Dios para que Él sirva a tus propósitos. Rendite al Evangelio para que toda tu vida exista para el propósito de Dios, la gloria eterna. Y que esta sea también nuestra oración, como la de David: Jehová sea enaltecido. Para terminar, quiero que visualicen una última imagen. Imaginen a esa águila de la que hablamos, que ha pasado toda su vida en el gallinero de la autonomía humana. Ella está allí, encorvada, buscando desesperadamente su propia satisfacción en las migajas del suelo. Para ella, la libertad es simplemente elegir en qué rincón del patio escarbar. Pero hoy el Evangelio ha resonado en este lugar como un grito desde las alturas. Dios te está diciendo que no fuiste creado para la mediocridad de vivir para ti mismo. La salvación que Cristo compró en la cruz no es un seguro para que sigas viviendo en el gallinero con más comodidades. La salvación es Dios rompiendo la cerca del corral y diciéndote: extiende tus alas. El cielo de mi gloria es tu verdadero hogar. Al principio, rendir el control, o sea, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas como hacía Jacob,
antes de venir, nos da miedo. Parece que al abandonar tus planes vas a perder tu vida, pero es exactamente al revés. Mientras te aferras al suelo, seguirás en una bancarrota espiritual total, aunque tengas tu buche lleno. Solo cuando te rindes al viento del Espíritu Santo y decides que tu vida ya no se trata de tus metas, sino de su gloria, es cuando finalmente empiezas a vivir. Tu deber ya no es una lista de reglas pesadas, es el gozo de ser lo que Dios diseñó. Tu deleite ya no depende de las circunstancias del patio, sino de la inmensidad de Dios que te sostiene. No busques a Dios para que Él sirva a tus propósitos. Ríndete hoy mismo. Deja el suelo, extiende las alas de la fe. Levanta el vuelo. Permite que tu existencia entera sea, desde ahora para siempre, para la alabanza de la gloria de su gracia. Vuela para lo que fuiste creado. Que tu vida deje de ser un monólogo sobre el yo y se convierta en un himno eterno sobre él. Vamos a ver. Señor, delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos corrido tu gloria del centro y hemos puesto el yo en el lugar que solo te corresponde a ti. Perdónanos por nuestra autonomía, por buscar nuestra satisfacción en el gallinero de este mundo y reducir tu evangelio a un medio para nuestros planes. Gracias por la cruz de Cristo, donde tu justicia fue satisfecha y tu gracia sobreabundó para pecadores como nosotros. Hoy nos rendimos. Quebranta nuestro orgullo. Vuelve a ordenarnos por dentro y enséñanos a vivir no para nuestra gloria, sino para la alabanza de la gloria de tu gracia. Extiende nuestras alas por tu espíritu y haz que nuestra vida entera sea un himno para ti, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.